Los anovulatorios orales combinados se asocian a fenómenos trombóticos. Se asocian a fenómenos trombóticos y esta es la forma en que vamos a afrontar un poco el tema. Vamos a mirar cuál es el problema, en qué consiste y cuál es la magnitud, cuál es el riesgo comparativo con lo que tendría la paciente si continuara un embarazo, especialmente no deseado, como ya se dijo. ¿Cuál es el papel del progestágeno en el anticonceptivo oral combinado en lo que tiene que ver con los problemas trombóticos? ¿Qué otros factores contribuyentes son importantes para escoger o no este tipo de anticoncepción? ¿Cuál es el efecto de la trombofilia, especialmente las hereditarias? Porque las adquiridas, el síndrome de antifosfolípidos, ya sabemos que no es una opción el uso de anticonceptivos orales combinados. ¿Y cuáles son las alternativas que podríamos usar en esas pacientes? Y finalmente, las conclusiones. Bueno, ¿cuál es el efecto de los estrógenos? Sabemos que los estrógenos incrementan los factores de coagulación como el 2, el 7, el 8, la protrombina, los factores anticoagulantes como la proteína C, la S y la antitrombina, y afectan la resistencia a la proteína C activada. Pero no solamente hacen esto, sino que cuando vemos lo que sucede con absolutamente todas las partes que conforman el sistema de coagulación, vemos que son cambiadas por los estrógenos, como la agregación plaquetaria, cada uno de los factores de coagulación y finalmente todo lo que viene después de la formación del coágulo. Así que está claro que los estrógenos tienen un efecto en la coagulación. Ese efecto que tienen en la coagulación se puede evaluar y se ha evaluado en diferentes estudios y luego posteriormente en metaanálisis. Como ven, estos son dos metaanálisis, uno consistente en 17 y el otro en 26 estudios con un número enormemente grande de pacientes. Y sin embargo, cuando vemos lo que pasa cuando tratamos de discernir el efecto del estrógeno junto con el del progestágeno, vemos claramente que no es posible disecar las dos cosas, porque no nos da una claridad respecto a cómo la dosis del estrógeno puede afectar realmente el problema de la coagulación en estas pacientes. Pero cuando disecamos en el metaanálisis de Bastos, que es el más grande, teniendo solamente el uso del levonorgestrel como progestágeno y mirando las diferentes dosis de estrógenos, es absolutamente claro que el efecto de los estrógenos se va incrementando en la medida que se incrementa la dosis. Bien, es claro entonces que los anticonceptivos orales combinados producen un incremento en los fenómenos trombóticos y es claro que ese efecto está relacionado con la dosis. Pero ¿qué es lo que nos evitan los anticonceptivos y qué riesgos tienen esas cosas que los anticonceptivos nos pueden evitar? Aquí vemos la comparación del anticonceptivo, las usuarias de anticonceptivos y su riesgo de fenómenos tromboembólicos, y aquí vemos en las no usuarias, 1 a 5 casos por cada 10.000 mujeres, 3 a 9 casos por cada 10.000 mujeres, pero luego miramos lo que hace el embarazo, y el embarazo nos da un riesgo de 5 a 20 por cada 10.000 mujeres, y luego en el posparto 40 a 65 por cada 10.000 mujeres. Es decir, que el riesgo comparativo de los anovulatorios orales combinados es relativamente bajo cuando uno lo compara con lo que sucedería si esos embarazos hubieran continuado, bien sea deseados o no, o probablemente no deseados. Y lo que vemos aquí es esto que fue publicado por Lancet en el año 2012. En un año, el uso de anovulatorios orales combinados evitó 250.000 muertes maternas en el mundo al evitar embarazos no deseados. Y si todas las mujeres en países desarrollados que desean evitar embarazos y un 30% de ellas usan coitus interruptus, que ustedes saben claramente que tiene unas deficiencias enormes, si todos hubieran usado anticonceptivos orales combinados, habría una reducción de un 30% adicional de esas muertes maternas. Y por último, el anticonceptivo mejora el resultado perinatal al aumentar el intervalo intergenésico, es decir, que las personas puedan tener los hijos cuando lo desean.
Pero los anticonceptivos no solamente sirven para prevenir embarazos. Los anovulatorios orales combinados los utilizamos, como se ve aquí, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, que es muy, muy claro cómo hay unos beneficios en los anovulatorios orales que son mucho mayores que los riesgos de su uso. Y aquí nos hablan, por ejemplo, tocando el problema de los progestágenos, que ningún progestágeno esencialmente encuentra en ellos, y este es el consenso de ASRM, la Asociación Americana de Medicina Reproductiva, que tenga un riesgo especial. Y lo mismo sucede cuando miramos aquí a este consenso sobre hirsutismo de la Sociedad para el Exceso Androgénico, y en la cual nos hablan del uso de los anticonceptivos como la primera opción y cómo aún en pacientes obesas y con cualquier tipo de progestágeno podemos confiar en ellos. Pero también en las pacientes que sufren de dolor pélvico, específicamente en endometriosis, aquí vemos cómo el consenso es que los anovulatorios orales combinados son una de las dos primeras elecciones y tienen una evidencia categoría A. Y aparte de esto, tenemos el hecho de que se puede utilizar para una serie de cosas que son muy importantes para muchos de nuestros pacientes. Aquí vemos las que tienen problemas con la regularidad de su ciclo, las pacientes que tienen hemorragias excesivas, los pacientes que tienen dismenorrea, síndrome de tensión premenstrual, para prevenir el riesgo de cáncer endometrial en las pacientes con anovulación, tratamiento del acné y el hirsutismo, mejoría de la densidad mineral ósea, hemorragias por leiomiomas, tratamiento de la endometriosis que ya lo mencionamos, e incluso uno que aquí no nos mencionan y que para nosotros es sumamente frecuente, como es el preparar a las pacientes para los ciclos de fertilización in vitro. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, ¿cuál es el papel del progestágeno? Y este es un punto muy importante porque se ha tratado de decir que hay progestágenos buenos y progestágenos malos. Siguiente. Y aquí vemos todos los tipos de progestágenos, los que tienen más relación con la progesterona están a la izquierda, los que tienen más relación con la testosterona están a la derecha, pero el consenso, y si ustedes ven, este es un consenso publicado en Fertility and Sterility en el año 2016, es que no existe un efecto directo sobre el sistema de coagulación por parte del progestágeno. Lo que hace el progestágeno es contrarrestar en parte el efecto del estradiol sobre los problemas de coagulación, y desde luego que los más androgénicos tienen un poquito más de oposición, pero también tienen menor compliance por parte de los pacientes, es decir, que van a estarlos suspendiendo con una mayor frecuencia, lo cual no es ideal. Y eso nos deja un balance en el cual prácticamente cualquier tipo de progestágeno puede servir para el efecto anovulatorio, anticonceptivo, y lo que tenemos que hacer es mirar las condiciones individuales de la paciente para escoger un progestágeno de acuerdo a lo que la paciente necesita y desea, mucho más que al riesgo o no que puedan producir. Siguiente. Y aquí vemos cómo en las diferentes revisiones uno encuentra que la verdad es que no existen diferencias que uno pueda considerar pronunciadas. Aquí vemos cómo el riesgo más alto en este metaanálisis, 2.04, está abarcado por el intervalo de confianza de todos los otros progestágenos. O sea que no se puede hablar de una ventaja. Aquí en el segundo caso, vemos exactamente lo mismo, el riesgo más alto y luego cómo los intervalos de confianza cubren ese riesgo. Y por último, en este que es el metaanálisis más grande, exactamente lo mismo. Así que uno no puede hablar específicamente de unos progestágenos que tengan riesgo y otros que no. Siguiente. Bien, y luego está este metaanálisis, que es el metaanálisis australiano, que nos muestra cómo existe una ambigüedad muy grande en los resultados y cómo no podemos confiar en algunos estudios, especialmente retrospectivos o revisiones de bases de datos, que nos hablan de que algunos progestágenos son más propensos a los problemas de trombosis que otros. Y en el caso específico de la drospirenona, aquí vemos cómo se estudió específicamente. Y los estudios prospectivos de cohorte y los estudios de casos y controles señalaron que no había un aumento de riesgo, mientras que los estudios retrospectivos y las bases de datos señalaron que podría haberlo. Es decir, que los estudios más precisos muestran que no hay una diferencia, por lo menos no una estadísticamente significativa, y la conclusión, por supuesto, de ese metaanálisis es que aquellas mujeres elegibles para el uso de anticonceptivos orales pueden utilizar cualquiera que tenga 35 microgramos o menos con la combinación de progestágeno que deseemos, mientras que las que no son elegibles no deben utilizar ninguno. Siguiente, por favor. Y esta es más o menos la situación en el sentido de que
queremos probar mucho en el detalle, pero a fin de cuentas, como vemos aquí, en este camión de gasolina, la sociedad científica estaría dividida. Algunos dicen que es riesgosa la gasolina y otros que no. Pues no. Ya sabemos claramente que los progestágenos no podemos dividirlos en buenos o malos, en peligrosos y no peligrosos. Siguiente. Y eso se plasma en guías como esta de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, que nos muestra que con todos los problemas metodológicos que puede haber en los estudios retrospectivos, la escogencia de la progesterona no debe estar, del anticonceptivo, perdón, no debe estar basado en el tipo de progesterona. Siguiente. Bien, ¿qué otros factores contribuyentes que de hecho pueden ser algunos de los sesgos en los estudios que hemos visto previamente? Siguiente. Los factores contribuyentes son, por ejemplo, la edad, y este es fundamental. Aquí donde dice 60 a 69 años, debe decir 40 a 49 años, ustedes me disculparán, y ustedes ven cómo con el incremento de la edad existe un incremento del riesgo en el uso de anticonceptivos, y cómo la mortalidad, sin embargo, es tremendamente baja, pero dado que el número de usuarias es extremadamente alto, el riesgo de los eventos tromboembólicos sí es realmente un problema que tenemos que tener en cuenta. Vamos a ver más adelante cómo lo vamos a tener en cuenta. Siguiente. Otro efecto específico de las características de la paciente en el riesgo tromboembólico tiene que ver con el peso de esa paciente. Y ustedes ven aquí cómo las pacientes con sobrepeso tuvieron en este estudio, en esta compilación de estudios, un riesgo relativo de 1.7, que aumentó hasta 11.6 si la paciente era usuaria de anticonceptivos orales combinados, de 2.44 que aumentó hasta 23.8. Es decir, que hay un efecto adicional del índice de masa corporal sobre el posible riesgo de eventos tromboembólicos que se sobrepone al del uso del anticonceptivo. Siguiente. Y si vemos aquí, siguiente, cómo primero la edad afecta, démosle por favor, diferentes edades nos muestran diferentes riesgos, y luego cómo el peso afecta en cada una de esas edades, y siguiente, al final, cómo, por favor devolvámonos un poquito, cómo al final lo que encontramos es que la paciente que tiene más de 40 años y tiene obesidad mórbida, pues va a tener un riesgo que es realmente muchísimo más alto que la paciente promedio. Siguiente. El otro punto que es importante y no se toca en la mayoría de los estudios retrospectivos es esto que tiene que ver con lo que se ha llamado el efecto del primer año, que realmente se remite a los primeros 3 meses del uso del anticonceptivo oral combinado, y es el momento en que hay más riesgo de eventos tromboembólicos. Siguiente. Aquí lo vemos dibujado para un primer anovulatorio, pero supongamos que la paciente paró por un momento y comenzó, siguiente, un segundo anovulatorio. Lo que vamos a ver, siguiente, es que nuevamente el riesgo es extremadamente alto. Y esto, siguiente, vemos que es algo muy difícil de tener en cuenta en estudios retrospectivos o estudios de bases de datos, que es que la duración del uso influye en el riesgo de trombosis y el cambio de anovulatorios orales también influye. Siguiente. Bien, ¿qué pasa si decimos, bueno, el estrógeno es la principal fuente del problema de los problemas tromboembólicos, pero el estrógeno tiene un primer paso hepático? ¿Qué pasa si utilizamos otra fuente de estrógenos? Y aquí vemos esta revisión publicada en el año 2016 que compara las pacientes que utilizan diferentes tipos de anticoncepción. Aquí está el anticonceptivo oral y aquí lo comparamos con el parche transdérmico y con el anillo vaginal, y vemos que el nivel de elevación de riesgo es muy similar. Y aquí lo comparamos con no usuarias y vemos que la elevación del nivel de riesgo es absolutamente clara para los dos métodos. Y por último, en el estudio de Dinger no encontraron alteración, pero no la encontraron ni en los anticonceptivos orales combinados ni en el anillo vaginal. Probablemente haya un incremento de riesgo que no sea de un nivel muy alto, pero lo cierto es que cambiar el anticonceptivo oral combinado por otra vía de administración como el parche transdérmico o el anillo vaginal no es de utilidad para las pacientes que tienen un alto riesgo de fenómenos tromboembólicos. Siguiente. Y luego tenemos esta revisión sistemática sobre el mismo tema, que son los combinados que no son entregados por vía oral. Y esta revisión sistemática consta de 8 estudios, 6 que compararon al anovulatorio oral versus el parche en trastornos venosos
eventos trombóticos venosos, 4 compararon con el parche, el anovulatorio oral con el parche en trastornos arteriales y 3 al anovulatorio oral con el anillo. Siguiente. Entonces, en esta primera parte vemos cómo hay estudios que muestran un incremento de riesgo, mientras que hay otros que muestran un incremento no significativo y otros incluso que no muestran incremento de riesgo. Es decir, que el parche tiene un nivel de riesgo muy similar al del anovulatorio oral combinado. Siguiente. Y esto es para eventos venosos, trombólicos venosos, y en eventos trombólicos arteriales encontramos la misma situación. Y por último, cuando comparamos siguiente con el anillo, encontramos exactamente la misma situación. Así que la conclusión es la misma de la diapositiva anterior. En este estudio más reciente vemos que no es una solución cambiarnos a otra vía de administración. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el efecto real de las trombofilias? Que es un problema que nos planteamos con frecuencia. Si los anticonceptivos orales combinados elevan el riesgo de eventos trombóticos, ¿no deberíamos saber cuáles son las pacientes que tienen un riesgo adicional por sufrir de una trombofilia? Y si así fuera, ¿cuáles son las alternativas? Siguiente. Entonces, aquí vemos, siguiente, primero comparado con las pacientes que no usan anticonceptivos, que les vamos a dar el odds ratio de 1, y que no tienen un problema de coagulación. Y aquí vemos la paciente que tiene una alteración del factor 5 de Leiden, es heterocigota para la mutación, y vemos cómo se incrementa el riesgo a 1.7. Y luego vemos la paciente que tiene, siguiente, que usa anticonceptivos orales combinados y cómo el incremento de riesgo es del nivel que más o menos dijimos, 5.5 por cada 10.000 pacientes. Pero cuando se combinan, siguiente, las dos cosas. Entonces aquí vemos la paciente con la mutación del factor 5 de Leiden, los anticonceptivos orales combinados y cómo ese riesgo se potencia en una forma muy importante. Siguiente. Cuando vemos lo que tiene que ver, por el contrario, con el tipo de progestágeno que se utilizó en cada uno de esos casos, vemos que las diferencias no son estadísticamente significativas, ninguno cruza el 1 aquí en el intervalo de confianza. Siguiente. El efecto sinérgico nuevamente de la trombofilia y el anovulatorio oral, ahora evaluado un metaanálisis de 15 estudios. Son 12 estudios de casos y controles, 3 de cohorte, 14 evaluaron usuarias de anovulatorios orales combinados que no tenían trombofilia con las que tenían trombofilia leve, que es básicamente una mutación para el factor 5 de Leiden o para la protrombina, pero siendo la paciente heterocigota. Y 3 evaluaron usuarias de anticonceptivos orales combinados, no trombofilia versus trombofilia severa, que vendría a ser en este caso la deficiencia de antitrombina, de proteína C o S, el factor 5 de Leiden siendo homocigotos o la mutación de la protrombina siendo homocigotos. Siguiente. Y aquí vemos cómo hay un incremento, aún si se trata de una trombofilia leve, y el incremento es de 5.89 y el intervalo de confianza de 4.21 a 8.23. Siguiente. Y si se trata de una trombofilia severa, el riesgo aumenta a 7.15 con un intervalo de confianza de 2.9 a 17.45. Siguiente y siguiente. Cuando vemos la incidencia, en este caso, pues hay un incremento importante, pero en este caso realmente el incremento es muy notorio. Aquí estamos hablando de 4 a 4.6% de riesgo. Eso significa una cantidad de eventos trombóticos muy importante. Basados en eso, siguiente, diferentes asociaciones, y aquí vemos el CDC en el año 2016, el Colegio Americano de Obstetros y Ginecólogos en el 2019, nos dicen que cualquier trombofilia contraindica el uso de anticonceptivos orales combinados. Mientras que la Organización Mundial para la Salud pone en categoría 4 solo a las que ya han tenido un evento trombótico y no es tan específica con respecto al riesgo de las trombofilias hereditarias. En cuanto a las trombofilias adquiridas, todos están de acuerdo en que el síndrome antifosfolípidos es una contraindicación clara. Siguiente. ¿Qué hacer entonces? ¿Hacemos un screening para trombofilias para saber cuáles son las pacientes que están en riesgo? Y si hacemos un screening para trombofilias,
¿Para cuál trombofilia? Miren todo lo que tendríamos que hacer y ni piensen en los costos que eso tiene. Pero vamos a hacer un screening para las trombofilias frecuentes, pero que tienen menos eventos trombóticos, o para las que tienen más eventos trombóticos y sin embargo son muy infrecuentes. Y aquí vean ustedes la distribución. Factor 5 de Leiden, muy frecuente, pero poco riesgo relativo para evento tromboembólico. Deficiencia de antitrombina, un riesgo muy elevado, pero es una trombofilia que es muy poco frecuente en la población, como ustedes pueden ver aquí. Siguiente. Así que ese tipo de screening, todos están de acuerdo en que por ahora no nos sirve. Los costos son enormes, son costos para la paciente para lograr su diagnóstico y luego los costos que implica saber que se tiene una trombofilia desde el punto de vista emocional y cómo cambia la vida de la paciente. ¿Qué podemos hacer, sin embargo, si ya sabemos que existe un riesgo de eventos tromboembólicos? Este es un algoritmo que nos toca específicamente el tema en una publicación reciente y lo que vemos aquí es que la primera pregunta es si la paciente tiene historia de un evento tromboembólico venoso. Si la respuesta es no, las preguntas más importantes son: ¿tiene una trombofilia severa conocida? ¿Un defecto hereditario más un pariente en primer grado que haya tenido un evento tromboembólico? ¿O tiene múltiples parientes que han tenido eventos tromboembólicos? ¿O tiene comorbilidades cardiovasculares? Bien, si la respuesta es no, esa paciente puede considerar el uso de anticonceptivos orales combinados. Si la respuesta es sí, debe evitarlos y probablemente los de larga duración sean la mejor alternativa para ellas. Por otro lado, si la paciente tiene una historia de un evento tromboembólico, la pregunta más importante es si está en anticoagulación de largo plazo. En este caso, si la paciente ha tenido un evento tromboembólico ligado a anticonceptivos orales combinados, nunca tiene anticoagulación de largo plazo si no tiene un diagnóstico adicional. Si la respuesta es no, debe evitar los anticonceptivos orales combinados, y si la respuesta es sí, estos podrían ser una alternativa. Siguiente. Bien, ¿cuáles son entonces las alternativas más favorables? Los LARC, como ya dijimos, siguiente, donde encontramos la T de cobre, el dispositivo liberador de levonorgestrel y los implantes subdérmicos. Pero en el caso específico del dispositivo T de cobre, lo que encontramos es que puede incrementar el dolor, incrementar el sangrado y especialmente en pacientes anticoaguladas esto sería bastante inconveniente. Siguiente. Y en el caso del implante, ya vimos, ya nos dijeron que hay un porcentaje importante de pacientes que puede tener alteraciones en su menstruación y existe un incremento potencial de riesgo de trombosis. Así que, siguiente, el más adecuado sería el dispositivo liberador de levonorgestrel. Tiene un perfil de sangrado mucho más favorable y debido a que el efecto del progestágeno es localizado, la posibilidad hipotética de incremento de eventos trombóticos es prácticamente descartable. Siguiente. ¿Qué debemos tomar en consideración esos pacientes? No es solamente, como ya decía la doctora Laura, que les digamos, bueno, entonces usted póngase un implante, un dispositivo liberador de levonorgestrel. No, tenemos que tener en consideración quién es esa paciente, cuál es su visión de familia, cuál es su posibilidad de sangrado, cuál es su preferencia y cuáles son los costos que va a estar asumiendo. Siguiente. Y tenemos que tener muy en cuenta que como alternativas encontramos métodos de barrera, anovulatorios anticonceptivos orales de solo progestágenos, ligadura de trompas y claramente en este caso sí debemos descartar la medroxiprogesterona acetato de depósito porque esa sí confiere un riesgo de fenómenos trombóticos. Siguiente. Bien. Esto nos plantea un problema que es muy claro. El manejo de la paciente es controversial porque el riesgo es bajo en términos absolutos. Estamos hablando de 5 a 10 por cada 10.000 mujeres año. Pero el número de usuarios es muy alto. Estamos hablando de más de 100 millones de mujeres usando anticonceptivos orales combinados, lo cual nos deja con más de 22.000 casos anuales solo en Europa relacionados con anovulatorios orales. La prevalencia de, por ejemplo, la mutación de factor 5 de Leiden es alta, más del 5% en caucásicos, lo cual conlleva que esté ligada al 20% de todas las trombosis venosas. Así que no es posible desconocer ese riesgo, aunque sea bajo, pero el costo de los screening es muy alto, el costo emocional del diagnóstico es alto y por eso no se recomienda actualmente.
Sin embargo, la trombofilia se considera una contraindicación, como ya vimos. Así que el uso de un screening novedoso de bajo costo es lo que debemos intentar en el curso de los próximos años. Y aquí está solamente para poner un ejemplo siguiente, el uso de, la evaluación de la resistencia a la proteína C activada. Y vemos cómo ese uso se ha evaluado en usuarios de anticonceptivos y se relaciona con su posibilidad de eventos tromboembólicos. Así que a futuro, el uso de un screening novedoso de bajo costo, diferente al screening que podríamos hacer hoy para cada una de las trombofilias hereditarias, podría ser una salida a futuro. Siguiente. Las conclusiones entonces siguientes son que todos los anovulatorios orales combinados aumentan el riesgo de trombosis, que el riesgo depende de la dosis de estrógenos, que el riesgo depende de las características del paciente, que no hay evidencia contundente de aumento de riesgo con diferentes progestágenos, que el riesgo es muy bajo comparado con los beneficios y lo que se logra evitar, que es un embarazo no deseado, que las trombofilias claramente tienen un efecto sinérgico en el riesgo de trombosis, pero que existen múltiples alternativas que podemos utilizar en esas pacientes con excelentes resultados. En el futuro se debe contemplar la posibilidad de screening para disminuir los riesgos, ya que se ha visto por diferentes estudios que el screening solamente basado en los casos que se han presentado eventos tromboembólicos en la familia no identifica a las pacientes con trombofilias hereditarias. Siguiente. Y finalmente, pues siempre debemos estar atentos a todo lo que las pacientes puedan necesitar, no tomar más riesgos de los que sean absolutamente necesarios y, sin embargo, estar muy abiertos a todas las opciones que el futuro nos pueda presentar, como estoy yo ahí en ese momento en el cañón del Chicamocha. Muchas gracias.